Y bien, estamos con Juan Manuel del Mar, alcalde de Surco. Como sabemos, pues hace unos días se apareció un comunicado, un pronunciamiento firmado por la mayor parte de los alcaldes de Lima pidiendo la renuncia del ministro del Interior. Y uno de los, digamos, líderes más caracterizados de este movimiento es Juan Manuel del Mar, alcalde de Surco. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, han pedido ustedes la salida del ministro del Interior, dicen acá, porque ha dado marcha atrás en la implementación de los programas planteados por sus predecesores, perjudicando los avances logrados hacia una participación mixta de gobiernos locales y autoridades policiales en íntima colaboración institucional. Muchas palabras, tienen que ser capaces de sintetizar un poco más lo que quieren decir. Sino que ha marginado totalmente a las municipalidades de la lucha, bueno, hay problemas de redacción también, de la lucha contra la inseguridad ciudadana, convirtiéndola en una mera actuación policial sin estrategias sociales concertadas, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que el ministro del Interior no tiene una estrategia de seguridad ciudadana, eso lo hemos podido apreciar. No le interesa reunirse con las autoridades locales, siendo él jefe de la seguridad ciudadana nacional. Es su obligación reunirse con los alcaldes para poder brindar una solución a la inseguridad que vivimos permanentemente en Lima Metropolitana y en todas las ciudades del país. Y lamentablemente... Pero tiene que reunirse con los alcaldes, ¿no son los alcaldes los presidentes de los comités distritales o provinciales? Correcto, de seguridad ciudadana? Pero él es el jefe. O sea, él es el jefe de la seguridad ciudadana. Entonces, es su obligación reunirse con los alcaldes para poder brindar las estrategias a seguir para poder eliminar la inseguridad de la ciudad. Lamentablemente él no tiene una estrategia, eso lo hemos podido apreciar, no tiene un interés abierto de reunirse con los alcaldes. Entonces, nosotros hemos ya realmente cansados de esta inseguridad. Escuchamos a su vez al mismo ministro decir que el problema de la inseguridad y el problema de la delincuencia es responsabilidad de los alcaldes. Y a su vez escuchamos al jefe del CONASEC, que es el general Pérez Rocha, decir que los alcaldes estamos haciendo todo este laberinto por un tema político. Yo creo que ni el ministro ni el general Pérez Rocha se han percatado que hay una inseguridad tremenda en la ciudad. Podemos apreciarlo a través de las encuestas y podemos apreciarlo a través de la cantidad de actos delictivos que se van presentando. Bueno, pero eso no es novedad, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Señalan ustedes que hay problemas de coordinación, que ellos ya quieren actuar al margen de las municipalidades. Claro, lo que sucede es lo siguiente. Entre todas estas directivas que empiezan a sacar, sale una, por ejemplo, donde el Ministerio del Interior se convierte en un service. El Ministerio del Interior, para nosotros poder contratar un policía en su hora de franco, tenemos que pagar 0.25 UIT al policía y 0.11 al Ministerio del Interior. Y un policía no puede contratar con la municipalidad, ni con un banco, ni con ninguna entidad, si es que no pasa a través del Ministerio del Interior como un service. Sí, exactamente igual que un service. ¿El pago al service. policía es también a través del Ministerio del Interior? No, es directamente, pero tiene que haber un contrato a través del Ministerio del Interior. Con lo cual nosotros como municipalidad tenemos que pagar más de 100 soles por policía. En el caso de Santiago de Surco, por ejemplo, tenemos necesitamos 101 policías por turno. En 3 turnos son 303 policías. Ya. Si pagamos 100, estamos hablando de 30.000 soles aproximadamente diarios. Si lo sumamos, si lo multiplicamos por todo un año, estamos hablando de 11 millones de soles solamente en Policía Nacional. Cuando, de acuerdo al reglamento y las disposiciones dadas específicas por el CONASEC para lo que es la Policía Nacional y el patrullaje local integrado, pues está clarísimo que dice que tiene que realizarse conjunto con la Policía Nacional, pero el efectivo tiene que ser proporcionado por la Policía Nacional. No es que tengamos que pagar al Policía Nacional, es una obligación, pero el ministro lamentablemente no llega a entender esto y por el contrario, trata de aplicar una de las normas. ¿Cuál era la práctica cuando los policías participaban en las unidades de serenazgo? ¿La municipalidad les pagaba o no les pagaba? Le estábamos pagando a los policías que estaban de su hora de franco 50 soles, por ejemplo, pero en un caso como Santiago de Surco, mira, te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate... Pero en ese caso también se estaba incumpliendo esto, entonces. Correcto, pero quiero que más o menos hagas un panorama y te des una idea. Tenemos un distrito que tiene 500.000 de habitantes, un distrito que tiene 45 kilómetros cuadrados. Es una ciudad sumamente amplia, extensa. ¿Tú puedes creer que solamente tiene 6 patrulleros? ¿Que son los únicos que pueden detener personas? ¿Son los únicos que pueden capturar delincuentes? O sea, ¿tú te imaginas la seguridad que tú tienes en salir a la calle
¿Con 6 patrulleros? Pero entonces, ¿por qué no van un poco más allá de una vez los alcaldes y piden que el serenazgo tenga facultades, digamos, reciba la capacitación correspondiente y de alguna manera se incluya en el sistema de la Policía Nacional, pero que tenga facultades, pues, de tener gente, que sean policías, una especie de policía local, pero municipal? ¿para qué tener una policía paralela? El general Salazar, ¿no? El ministro, obviamente él es enemigo de tener una policía paralela. Yo te puedo decir, yo asumo que estas eran directivas de él, porque en una de las reuniones que tuve con el general Uribe el año pasado, que donde asistieron más de unos 45 alcaldes, entre sus representantes y alcaldes distritales, le ofrecí directamente al ministro, al general Uribe, perdón, que era jefe de la 7ª región, los 101... ¿El mismo general Uribe de Bagua? El mismo general Uribe de Bagua, que era jefe de la 7ª región el año pasado. Le ofrecí que utilice los 101 vehículos de serenazgo como unidades policiales, incorporando dentro de las unidades de serenazgo, nosotros colocábamos chofer, vehículo, combustible, y ellos coloquen 1 o 2 policías en cada unidad de serenazgo para poder realizar un patrullaje conjunto, claro, de tal forma de que la unidad de serenazgo no se convierta en una unidad solamente disuasiva, sino sea una unidad efectiva, que logremos capturar a los delincuentes, claro, efectivamente, y no tener que esperar a que la unidad de serenazgo, cuando ve un delito, tenga que estar llamando por teléfono o por radio a nuestra base para poder contactar una unidad que tenga un efectivo policial. Porque lamentablemente solamente tenemos 10 por turno, que son 30 policías. Entonces, le ofrezco eso, ¿y qué cosa crees que conteste el general Uribe? Que hay mística en la Policía Nacional, y que esa mística le impide al Policía Nacional trabajar con el sereno que él maneje. Entonces yo me hice una pregunta y se la hice al mismo general Uribe. Dígame, general, ¿y por qué cuando le pagamos los 50 soles al policía se acaba la mística? ¿Dónde está esa mística? Entonces no es que exista una mística. O sea, sabemos que la Policía Nacional cumple una función. Nosotros trabajamos directamente con la Policía Nacional. Considero que lo que hace la Policía Nacional es un acto heroico, porque realmente no tener ningún vehículo, no tener las facultades que tiene un ejército para utilizar su arma, para poder defenderse. Hoy día escucho que un policía muere en La Oroya. O sea, realmente el policía con los bajos salarios realmente hace un trabajo heroico por la comunidad. Pero entonces, ¿qué estamos esperando? Que nos reglamento, como dice la resolución directorial del Ministerio del Interior, que nos coloque un policía en cada unidad, y estamos dándole patrulleros, y sabemos que no tienen patrulleros. Nosotros le estamos dando 101 patrulleros. ¿Qué le cuesta al ministro disponer que suban? No, que les paguen primero. Entonces, si tenemos los policías, estamos hablando de que los policías que tienen que salir a pie, cuando pueden estar cuidando la ciudad en una unidad vehicular. O sea, entonces, por eso digo, los criterios están totalmente equivocados, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? ¿Que el policía esté parado en una esquina? ¿Mirando qué? ¿Que ya asaltaron a una persona y se va de largo, que el policía va a salir corriendo? Entonces, si tenemos la unidad vehicular, ¿no? En estos momentos tenemos las cámaras testigo, que son unas cámaras en las unidades vehiculares que capturan lo que ve el mismo vehículo de serenazgo. Si esa unidad vehicular contara con un policía nacional armado al mismo tiempo para capturas, claro, podríamos ser totalmente efectivos. Así es. ¿No? Y obviamente estaría documentada el delito para que esto pase directamente al Poder Judicial y los delincuentes sean condenados. Entonces, yo lo que te puedo decir es que... Está hablando, entonces lo que usted está proponiendo es que los policías que no están en su día de Franco, sino en su día de... Están trabajando. Que están trabajando, trabajen, pero también dentro de los serenados, dentro de los carros de serenazgo. Por supuesto, esa es una función, ¿no? Claro. Entonces, debería ser así en todas las municipalidades. Obviamente, las que contamos con unidades vehiculares, pues se incorporan a las unidades vehiculares que tenemos, y los que no tengan, digamos, distritos que no cuenten con unidades vehiculares, la Policía Nacional podría ir proporcionándoles algunas unidades vehiculares adicionales. Pero no esperar a que estemos las municipalidades, seamos los que estemos pagando, porque imagínate la cantidad de obras que dejaríamos de hacer si tuviéramos que pagarle a los vecinos. De acuerdo. ¿No? O sea, la plata de los vecinos, en lugar de obras, más pistas, más veredas, más habilitaciones urbanas, más beneficio a la comunidad, tendríamos que estar dedicándonos a pagar a la Policía Nacional, porque estamos hablando surco, solamente serían 11 millones. Sí, pues Juan Manuel del Mar, muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a estar atentos a la manera en cómo se resuelva este impasse entre los alcaldes distritales de Lima y el ministro del Interior. Fue Juan Manuel del Mar, alcalde de Surco. Vamos a una pausa, regresamos ahora con un comentario. El Banco Central de Reserva le responde a Pedro Pablo Kuczynski y dice que no hay capitales golondrinos, por lo contrario,
los capitales vienen saliendo del país. Y luego vamos a estar con Alfonso Bahía Herrera y luego con Cayetana Aljovín. Regresamos.